Pues adelante, Oscar, con todo gusto. Iniciamos con una oración. ¿Ahí me escuchas, Oscar? Te escucho muy bien. Perfecto. Muchas gracias a todos los que han ingresado y los que seguirán ingresando. Es una plática, desde mi punto de vista y lo que han dicho muchos, interesante por el momento que estamos viviendo. Y nada, sin más preámbulo, conocemos muchos al licenciado, al buen Oscar Méndez, y siempre iniciamos estas pláticas con una oración para que sea el bien para todos. Entonces arrancamos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, Sin pecado concebida. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues adelante, adelante, Oscar. Muy bien, pues Ah, primero que nada, agradecer la presencia. Tenemos pues a toda la Escuela de Colombia con nosotros, cosa que enriquece y hermana a gente tan querida, y habrá oportunidad de que recíprocamente tengamos este tipo de intercambio, y como decía mi estimado Ricardo, esto sirva para que no solamente haya ese acercamiento en la fe, sino para que pues los esfuerzos se sumen y no se tengan que estar repitiendo, replicando. Entonces, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Y el tema de hoy ciertamente es importante, y es importante desde diferentes aspectos. Debería segmentarse en varias partes porque cada una debería tratarse de manera peculiar. Hoy trataremos de volar arriba de este tema para poder tener una visión global, y quizá se pueda repetir algunas de las conclusiones, consecuencias que van más allá de la virtualidad, sino que exaltan la educación natural. Y aquí, en este punto precisamente, es donde quisiera arrancar. Cuando estamos hablando de la virtualidad, estamos hablando de un concepto sustitutivo. Y esta sustitución inicia precisamente en que estamos poniendo algo que está hecho por el hombre. Eso por sí podría ser un complemento sencillo. Eso por sí, si no fuese llevado al extremo que se lleva, podría ser hasta irrelevante. Pero en este caso no. En ese caso la virtualidad se extrapola, el sentido del hombre se lleva al culmen de abarcar todo el concepto del ser humano. No hay un lugar donde no tengamos ahora una situación virtual. Esta misma conferencia que lo demuestra, ¿no? Despertamos y tomamos el celular inmediatamente para ver la noticia, para ver quién me ha comentado algo, y la pandemia ciertamente nos ha llevado a que esto todavía sea mucho más popular. Las reuniones de trabajo se hacen virtuales, eh, pero esto no es gratuito. Esto está llevando consigo un desgaste importante en diferentes aspectos. Hoy vamos a empezar precisamente por entender qué pasa con la educación. Y para dejar una premisa que se vaya masticando durante la plática, vamos a pensar en lo que significaría educar. Educar precisamente será llevar el potencial de ese individuo a su máxima naturaleza. Ya veremos ahora esa expresión de naturaleza en la educación, lo que va a implicar. Encontramos ahora esa desesperación de muchos niños que a gritos nos piden: estimúlame, necesito más, hay demasiada apatía. Y esa apatía, estas manifestaciones, unas ya incluso clínicas, parten de este tema, de que nosotros nos hemos olvidado lo que es un niño normal. Durante la primera infancia de mis hijas, les quitamos la televisión y las pusimos a jugar, algo tan simple como esto. Y me presenté con la directora de la escuela y ella me decía: Oscar, ¿qué tienen tus hijas? Y la respuesta podría ser el resumen de la plática: es que son unas niñas normales. Y ya no te acostumbras a lo que es una niña normal, que juega, que se asombra, que encuentra con pocas cosas y sin sobreestímulos el crecimiento para el que está hecha.
Ya no hay niños normales. ¿Por qué? Porque ahora los sobreestimulamos. Ahora no bien nacen, y no sé si alguien que pueda confesar en su interior conozca el Baby Einstein. Y nos ponen un video con música porque tenemos que estimular al cerebro desde bien pequeñito, ¿no? Y después tenemos otro video que le va a poner imágenes para que desarrolle el sistema psicomotor. Dejaremos esto para la segunda parte de esta plática, pero todo ese desarrollo es innecesario. Estimulación temprana. Y ahí están las madres haciendo que un niño que no tiene nada de malo, que está perfectamente sano, le estén estimulando porque tiene que crecer más rápido, porque hay una urgencia de que el otro niñito ya hizo lo mismo. Hey, recuerden que cada individuo y cada naturaleza tiene su madurez y su tiempo. Entonces, eso ha pasado. Estamos inmersos en una serie de estándares que nos condicionan. Estamos inmersos en una forma de que nos dicen deben de ser las cosas y nos olvidamos de la naturaleza de las cosas, que es hacia donde vamos a ir en esta conversación. Si nosotros imagináramos, seguramente todos hemos jugado alguna vez esto que le llaman acá las sombras chinas o el juego de sombras chinescas, que no es más que un reflejo de las sombras y que es en realidad un juego inocente, simpático e ingenioso si el juego se juega con moderación. Si se fijan en realidad, el conejo es un conejo virtual. Este conejo virtual puede ser bastante ingenioso, hacen cocodrilos y todos se divierten mucho. Pero ¿qué pensarían si todo mundo estuviera constantemente creyendo que ese es un conejo, queriendo vivir en esa realidad y queriendo centrar su vida en torno a esa sombra? Pues eso sería precisamente un absurdo, caricatura de lo que ahora es la realidad virtual. No es más que una sombra chinesca, mucho más agradable y mucho más sofisticada, pero nada que ver con la criatura, con el conejo que corre en el campo, nada que ver con un cervatillo que corre por el campo, ¿verdad? Son cosas totalmente distintas. Ahí el espíritu se engrandece, se enriquece con la presencia de Dios en el ser. En la sombra chinesca no es más que un divertimento que si es moderado es bueno, pero si se exalta, si se considera una cosa tan absoluta como es ahora, estaremos un poco locos. Diríamos, ya que me han cambiado un poco el orden, no sé qué ha pasado, pero buscaremos el orden, se ha desordenado de alguna manera la presentación. Para poder explicar la virtualidad, usaremos el mito de la caverna de Platón, esta vez no para explicar los conceptos filosóficos, sino para materializarlo. Como recordamos, en la caverna de Platón, dice Platón que existen unos hombres encadenados en una caverna que nunca han visto la luz y que solamente han estado viendo sombras. Ahí en el fondo vemos cómo están viendo sombras encadenados desde siempre. Dentro de estos lugares hay unos hombres que pasan con figuras o con cosas y que ante el reflejo del fuego proyectan estas sombras. Dice Platón que a estos hombres desencadenándose les sería muy difícil poder adaptarse, ya no digamos a la luz del sol, sino aún a las sombras, aún a la luz del fuego y a entender las sombras y los reflejos de esas figuras que son reales. Todo eso les sería difícil porque siempre han visto sombras. Si vemos la misma imagen, cómo se refleja la pantalla de las sombras, pues si él volteara, si él pudiera ver la luz simplemente del fuego, ¿cómo cambiaría su visión? ¿Cómo volteara la realidad? Le cambiaría la perspectiva y aún así no sería suficiente. Perdón, está desordenada la presentación, no sé qué ha pasado. Vamos a tener que ir una por una, lo siento mucho. Como decía entonces, nosotros podemos encontrar que los medios virtuales en esta caricatura nos reflejan algo muy similar. Lo que nosotros recibimos es la información del moderador, que está emitida precisamente por una cámara, por alguien que está manipulando lo que recibimos, pero nosotros no tenemos esa realidad. Es esta la virtualidad que nos condiciona. Cuando no,
por lo menos no es verdadera. Tiene esa limitación de ser un producto humano, una consecuencia del razonamiento humano, pero no de la naturaleza de los seres puestos por Dios. Y cuando esto se extrema, tenemos aparte no solo eso, sino tenemos la manipulación consentida a través de estos procesos sofisticados que nos van condicionando permanentemente. Decía, esto es muy simpático, decía un hombre que sube la montaña, camina toda la montaña, y al llegar a la montaña sube al padre y le dice, pero padre, hemos caminado 2 horas para ver un fondo de pantalla. Esta caricatura nos juega el drama de la virtualidad. Nos estamos desacostumbrando a la realidad, estamos perdiendo precisamente lo que nos es propio, a lo que pertenecemos, lo que nos ha sido dado. Y lo que necesitamos es justamente esto, salir de la caverna de la virtualidad para que ocupe moderadamente el espacio que le corresponde, para que entrar a la caverna no sea precisamente el centro de nuestra vida, sino lo sea lo que Dios nos ha dado. No es por eso que no podamos tomar estos efectos virtuales de manera moderada, pero que no se conviertan en un sustitutivo. Y esto en la educación infantil es particularmente importante. La primera etapa del desarrollo de la mente humana tiene esa limitación. Estamos formando la noción de la realidad. Noción de la realidad que va en este momento a ser estimulada de 2 maneras. Voy dejando algunos pequeños sabores de lo que significa esa educación. Despierta y nosotros vamos a agregar una cantidad de estímulos, lo veremos más adelante, que despiertan sustancias en el cerebro rápidamente. Esa dopamina, de la que ya hablaré, va a estimular constantemente las luces, la posibilidad de ganar, la sociabilidad, van a hacer que se estimule al niño terriblemente, a una velocidad impresionante. Todo es atractivo. Desde la personalidad con que me asumo, desde ese avatar que me proyecta a lo que yo quiera. Puedo ser un semidios, o puedo ser un forajido, o puedo ser lo que yo quiera. Y cada día con mayor perfección. Los juegos de antes eran muy limitados, pero ahora hay historias completas. Ahora puedo ir por mundos enteros que no son para nada limitantes. No tengo un problema de dinero, no tengo un problema de distancia, me subo al caballo, tomo el arma, soy un dios o un semidios y voy a arrasar ciudades. Esa sensación de poder, la vida cotidiana, seguro que no la tiene. Seguro que no la tiene. Pero hay otro problema, es un problema de ritmo. Esa velocidad a la que pasan las cosas tan rápidamente hace que el niño que se va educando crea que eso es normal y empiece a sentir que no le satisface el ritmo cotidiano. Ya no es interesante tener que levantarse, caminar, llegar a jugar fútbol, ganar. Si puedo jugar FIFA y puedo ser, no sé, el mejor jugador del Barça y puedo ganar la Copa y la puedo ganar 3 veces en una noche. Por eso prefiero jugar FIFA que tener que caminar, hacer el esfuerzo, yo que no soy tan bueno para los deportes, en fin, y estamos creando el mundo a nuestra medida, no el mundo a nuestra realidad y a nuestra naturaleza. El sobreestímulo viene de fuera. Y hablando precisamente de nuestro tema, en la educación la estimulación es justamente lograr que el estímulo venga de dentro, que nosotros logremos provocar el descubrimiento de la verdad en el que está siendo educado a partir de que nosotros la mostremos. Una realidad que, por cierto, no creamos. La educación actual utilitarista reitera frecuentemente la misma idea. La idea de que el niño es perfectamente manipulable, como si fuera un objeto, una esponja, y, tema también de la siguiente plática, se crean los neuromitos. El niño que todo lo puede, el niño que nada más ocupa un porcentaje de su cerebro, y una cantidad de mitos que nos comemos que nos condicionan a ser niños que en realidad se van esclavizando. En lugar de darle preponderancia a lo primero que es precisamente establecer las relaciones humanas que me enseñen y me den seguridad para conocer el mundo, que permitan que mi madurez encuentre la esencia de mi existencia y que entonces pueda yo con seguridad
volver y ver esas sombras chinescas, entrar a la caverna, usar la tecnología con un grado razonable de madurez, en el que, bueno, siempre hay un riesgo, pero es muy diferente a que lo sometamos en alguien que está formando su criterio, su visión de la realidad y su autoestima. El asombro del niño es lo que buscamos. Y para el asombro no, hay dos caminos: saturarlo o en realidad dejar que vaya descubriendo las pequeñas cosas, que descubra su sombra, que descubra el andar de los animales, que descubra un pequeño caracol. Y aquí haré una pausa que recuerdo con cariño. Un día me vino a visitar un tío al que quiero muchísimo. Y venía agobiado con los problemas de la casa y tenía cosas de trabajo y se ha sentado en la sala y yo no le podía atender porque estaba igual trabajando con muchas cosas importantes, según nosotros. Y se acerca a mi hija, la mayor, y le dice: ven tío. Él se extraña, se acerca al jardín y le dice: mira. Y me dice él con el tiempo, dice: es que me llevó a ver un caracol pequeñitito. Y me dijo: ¿ya viste qué bello es? ¿Ya viste qué perfección hay en él? Eso es lo que los niños tienen cuando inician, el asombro. Y no necesitaba un videojuego o ser un semidios, sino necesitaba encontrar en el pequeño caracol, en la pequeña hoja, la perfección divina que asombraba. El asombro, el asombro de sus pasos, del ruido del viento en la hierba. Eso es lo que ayuda a la educación. Y a veces también nosotros le metemos demasiada mano, creyendo que lo logramos. Y no, hay que conducirlo, hay que hacer que el niño tenga esa cercanía a uno, pero que esa cercanía le vaya enseñando la realidad como es, no esa realidad tan ficticia, porque eso lo va a hacer más fuerte. Sí necesita tener esa cercanía primera, eso va a conformar su identidad, su autoestima, y la va a ir conduciendo en la realidad, pero le damos a veces más cosas de las que creemos por esos neuromitos de los que hemos empezado a hablar. Esta es una imagen de un gamer, para que entendamos de qué hablamos, porque a veces no dimensionamos el tamaño del tema, aún nosotros que estamos en este momento viviéndolo, no nos imaginamos cómo están las cosas. Es impresionante la cantidad de gente, la cantidad de tiempo, todo lo que mueve este tema de los videojuegos, de las redes sociales. Hoy más hablaremos de videojuegos, pero si sumáramos las redes sociales, el tiempo de vida que dejamos en la máquina es en realidad un tiempo que están robándonos a nuestro fin natural y a nuestro fin sobrenatural. Horas y horas quemadas que solamente estaban para eso, para nuestro fin verdadero. Vamos a dimensionar el problema, vamos a tener algunos datos que nos permitan saber de qué tamaño estamos hablando. Se dice que la población mundial está proyectada hasta el 2030 en 8.500 millones. Entonces, ahora estamos entre 7.300 y 8.500 millones. Estos 7.300, poco más que hay ahora, 300 millones de personas juegan videojuegos. 3.000 millones de personas juegan videojuegos. 3.000 millones de personas es una cantidad impresionante. Son actividades que no hacen, no sé si hay algo tan importante como para que 3.000 millones lo hagan, que no sean estos juegos, que no sea esta virtualidad. ¿Y cómo estamos nosotros? ¿Qué pasa en nuestros países? ¿Qué pasa en Latinoamérica? Pues vamos, es que no nos quedamos atrás, 75.000 millones hay de usuarios desde banda y podemos encontrar que la distribución de estos, hay 30% en Brasil, 19% en México y tenemos en Colombia 9, Argentina 9 y precisamente el 32% se va a repartir entre todos los demás países. ¿Y cómo se distribuyen las edades? Aquí encontraremos algunos datos curiosos. Ciertamente, menos de 16, pues son la mayoría de los que se dedican a estos juegos. Pero si nosotros observásemos, hay una cosa muy peculiar. Entre el 41 y el 50, hay un 30% de gente que sigue jugando.
¿Qué quiere decir esto? Que son estos los nativos de los videojuegos. Entonces ya no son solamente los niños, ya existe una cantidad de gente entre 41 y 50 que empieza a enfilarse a la madurez y próximamente después a la vejez, pues que ya están invadiendo el universo de los que juegan videojuegos. El problema no solo es global en cuanto a cantidad, no solo es global en cuanto a países, sino empieza a ser global en cuanto a edades. Y de estos, los juegos ya no solamente son juegos de computadora, son juegos que utilizan Internet. Y estos juegos comunitarios. Quizá los que no juegan demasiado, quizá los que son más grandes, no entenderían por qué este dato sería relevante. Pero es tan relevante que es una de las dos causas que mayormente generan adicción. La primera la veremos más adelante, pero la segunda es eso, es la necesidad de sociabilizar y empiezo a encontrar la sociabilización en los videojuegos y no en las personas. Mis amigos son de todo el mundo, tengo amigos de España, de Francia, de todos lados, pero nunca los conozco, nunca tengo que tolerarlos. Apago el enchufe y no me entero más de ellos. Es una sociedad muy cómoda, muy a modo, ahí todos son lindos. Este tema de la sociabilidad permitiría hacer un tratado de la pérdida que nos están provocando los propios videojuegos. Hay que entender los videojuegos por lo menos para saber de qué estamos hablando, ¿no? Teóricamente son medios electrónicos de entretenimiento, expresamente no deben de ser llamados de educación porque aunque se han insistido en el beneficio de ellos, en realidad como elementos de investigación, como elementos de difusión, como se están usando, es la única forma en que son educativos, por el uso que les dan las personas. Pero como hemos dicho, Baby Einstein, Supermat, todo este tipo de tecnologías en realidad lo que nos han demostrado es que no sirven para el propósito y podríamos analizarlas si hubiese la extensión correspondiente. Entonces aquí hay videojuegos que tienen esencialmente interacción e inmersión como principios interesantes para este desarrollo. Hay juegos de acción, de estrategia, de rol, de aventura, deportivos y de simulación, muy generalmente, porque hay gran cantidad de clasificaciones que no los abarcan, pero todos ellos coinciden con características muy puntuales. Tienen que ser muy atractivos, es decir, la jugabilidad, dicen los expertos en gamer, tiene que ser muy atractivo la jugabilidad, tiene que haber exactamente el tema de las metas, es decir, objetos que me permitan a mí cumplir, ganar, estar en esa sensación lúdica, que es exactamente la misma sensación que provocan los juegos de azar. Y la tercera, lo que hemos dicho, esta nueva sección de juegos que me permiten tener esta adicción a las relaciones cibernéticas. Veamos 3 juegos que he tomado de los representativos y que son relevantes. League of Legends. Según los datos más recientes, hay 115 millones de jugadores para este juego registrados. Esto empezó en 2012 y llega hasta esta época que sigue habiendo actualizaciones, con un nivel de gráficos que demanda que se utilicen computadoras muy poderosas, que demandan que gente que no tenga la capacidad adecuada no podrá jugarlos. Fortnite, que fue un fenómeno mundial, que salió en los periódicos, que cuando se cayó la primera versión, de verdad fue todo un acontecimiento social mundialmente hablando en ese mundo, ¿no? Pero salió en los periódicos, no es solamente un tema de gamers, es un tema que ya trasciende por la cantidad de gente que lo juega. 350 millones jugaron Fortnite. World Warcraft, esto lo hemos expresado en activos mensuales, tiene 29 millones de jugadores activos mensuales. Quizá, no sé si los padres los conozcamos, pero seguro que cualquier joven de 15, 17, estos títulos los ha escuchado. Y podría hablar de muchos más, de juegos para celulares, que todo el mundo, Minecraft, en fin, cantidades de títulos que son impresionantes sumados la cantidad de gente que ha invertido su vida, el activo más importante que tiene, su tiempo, en esto. En esto precisamente
cuando debería invertirlo en lo que nosotros sabemos que es relevante, que es la salvación. ¿Para qué? Y esto es tomado de un artículo, ¿para qué se hacen estos videojuegos? Dice, grandes sumas de dinero se invierten en diseño y creación de nuevos videojuegos, adictivos, por cierto, así como campañas publicitarias increíbles que buscan posiblemente sustituir la realidad cotidiana, cargada de connotaciones negativas por parte de los medios, por una realidad virtual donde todo es perfecto y responde a las expectativas del jugador. Con cada vez mayor realismo en los contenidos, es más difícil diferenciar la realidad del mundo virtual de los videojuegos. Por otra parte, el virtual está lleno de sensaciones excitantes, entusiasmo, concentración, necesidad de compartir, que atrapan la atención del jugador sin darse cuenta que le están robando la voluntad, conciencia prehipnótica. ¿Cómo lo hacen? Invitando al jugador a pasar de un nivel al otro, ¿verdad? Entonces, un poquito esta nota que justamente hablaba del tema del problema de los gamers, lo describe. Sustitución de la realidad por una realidad humana y a veces no la parte que quisiéramos de la parte humana. La imagen es muy gráfica. Hay cuestiones de violencia, hay cuestiones de sexualidad, pero también hay cuestiones demoníacas. Entonces, eso está presente en los videojuegos. Precisamente una de las que hemos visto es la guerra de los zombies. Entonces, la belleza se encuentra presente en esta mezcla de grandiosidad con la fealdad, con acostumbrarnos a los que estamos viviendo este tipo de cosas, a que lo feo es lo correcto, y nos hemos perdido de la belleza que nos presenta en cambio la realidad natural. Como sabemos, cada ser es bello, bueno y verdadero. Y esa expresión no la tiene un ser virtual, la tiene un ser natural. Este problema ha trascendido, se reconoce, no es que no lo supiéramos, es que ahora ya es un problema de salud pública y que ha tenido que ser reconocido mundialmente. La OMS hace oficial la adicción a los videojuegos como trastorno mental. Estaban diciéndolo hace años, pero no se atrevían a decirlo porque había intereses, ¿no? El gaming disorder. Estamos hablando de que ya está trascendiendo. Estamos nosotros creando ciberadictos. Esta patología, ahí dice aquí, la sufren personas de todas las edades, no solamente los jóvenes. Ciertamente hay más entre 12 y 15 años, pero entre el 7, fíjense este dato, y el 11% de las personas, ya vimos cuántas son, que juegan videojuegos, tienen algún tipo de adicción a los videojuegos o a estas nuevas tecnologías. ¿Cómo sé que hay una posible adicción? Bueno, pues estos son algunos, hay muchos test, referencias, he tomado unos como media referencia. Estar detrás de la consola y dedicar largas e interminables sesiones. Estar más de 3 horas delante de una pantalla, cuidado, están hablando de adicción, no de que sea lo deseable. Ya lo veremos en la segunda parte porque está medido lo que debería de ser y es impresionante lo que deberíamos de ver en una pantalla para que no nos hiciera daño. Dice, 3 horas es el síntoma de adicción. Ciertamente debería ser mucho menos. No dormir por jugar, dejar otras actividades lúdicas, no estudiar y bajar el rendimiento escolar y laboral. Estos son síntomas de que ya hay un problema. Hay riesgos físicos para la salud, hay muchísimos más. Hemos puesto solamente algunos muy rápidamente, ¿no? Entonces dice, la adicción que provoca puede generar trastornos e impulsos, pérdida de peso, falta de higiene personal, disminución de relaciones interpersonales, patrón sueño alterado, que llega, veremos al final, sé que son casos excepcionales, pero que nos dicen hasta dónde se llega. Hay, por ejemplo, datos de epilepsia fotosensible, que es por el exceso de cambios, que aunque no es algo frecuente, nos dice que hay una interacción física que es relevante. Y el comportamiento agresivo, por ejemplo, hay grandes jugadores ansiosos, deprimidos. Esta depresión, como habíamos comentado al principio, viene porque al no haber esa estimulación, están tan acostumbrados a ser estimulados que cuando salen a este mundo lento, cuando ya no hay esa grandeza, cuando todo transcurre en modo natural, ya no hay nada que les anime. Ya veremos que este es un tema muy delicado. Que hemos dicho que precisamente había un tema de dopamina, ¿de acuerdo? Entonces,
Pensemos por un segundo qué es lo que está golpeando mi cabeza en este tema de un daño físico. ¿A qué se refiere la Organización Mundial de la Salud? Pues que hemos saturado, hemos hecho, y eso lo podría explicar un médico mucho mejor que yo, el problema que genera esa entrada y salida de dopamina constante, ese bloqueo de neurotransmisores que lo regresen. Pero vamos a decirlo de una manera sencilla. El niño entra, juega en su consola y rompe un muro, golpea, patea, anota. Hay una gran emisión de dopamina todo el tiempo. Este químico del placer dispara, ataca, hay un ejército al que hay que vencer, hay adrenalina permanente, el placer se estimula, enciende el cerebro para una superconciencia, mis ojos se abren, voy a necesitar encender los mismos mecanismos y si vuelvo a seguir jugando, el segundo juego me presenta un problema. La dosis ya no me gusta, quiero más. Ahora necesito más velocidad, más poder, más armas. Eso se va volviendo una adicción, igual que las drogas, exactamente. En otras palabras, el placer del cerebro se recalibra, pasa a otro nivel. Y entonces necesita más químicos, más emociones. ¿Qué pasa con esta sobreestimulación externa? Pues llevamos al niño a la escuela, y el aprendizaje que debe ser interesante para él ya no le resulta interesante. Su estándar de placer, fíjense esta idea, el estándar de placer al que está acostumbrado es muy alto. Y los niños que no lo tienen, ahora son muchos los que sí lo tienen, pues entonces se desentiende, se desinteresa, se quedan dormidos, empiezan a provocar problemas en clase, ¿por qué? Porque necesitan estimulación de la que sea. Regáñame, mátame, déjame en paz, o sea, ya no encuentran placer, no se encuentran con la vida. Necesitan las mismas sustancias que les dé el juego. Y no se desensibilizan. Hay un frenesí de ese golpe químico que provoca para encender estos mecanismos. Hay una enfermedad que se llama ya la anedonia. Y cuando el niño no está jugando estos videojuegos, ya no puede tener ese placer, ya perdió el gusto de observar los atardeceres que comentábamos, de ver su sombra, nada les motiva. No hay nada más que el volver a los estándares de comprar un nuevo juego, de encontrar otra pasión que tenga esa dosis, esa velocidad, esa cantidad de imágenes y colores. ¿Por qué? Porque mi lóbulo frontal, con la cotidianidad, ya no se estimula, ya no le basta, necesita su droga, más y más. Hemos dicho entonces que esto no permite, cuando nosotros estamos jugando, no hay reflexión. En realidad es una reacción automática. Y esto a nivel de estudio, ¿cómo me afectará? Pues si estoy desinteresado, es posible que caiga en una depresión, es posible que no tenga interés. Y entonces empezamos a encontrar esos síndromes diferentes y atendidos con fármacos, pero en realidad lo que hemos creado lo hemos desgastado. Le hemos dado demasiada estimulación y no ha habido ese crecimiento natural, no ha habido esa educación natural en el niño. Hemos dicho que una cosa es la dopamina, también recuerdo que hemos repetido por segunda vez el ciberamigo, ¿sí? Cuanto seamos más, mejor la pasamos, sí, pero en la computadora. Mientras reiniciamos el asalto del ocaso, una vez más, la última, estoy disfrutando el juego porque tengo con quién compartir mis penas, que me había gustado de haberlo intentado por mi cuenta. Bueno, estamos hablando de que estas actividades siempre estoy acompañado de desconocidos. No hay arraigo, no hay vecindad, no tiene nada que ver esto con mi colonia, no, es un cualquiera que le gusta lo mismo que a mí me gusta y que se engancha a este universo de desconocidos con el que compartimos y nos vamos, ¿no? Pocas veces tomamos un café con el que hemos jugado un juego, ¿verdad? Se da, pero es poco, ¿no? En realidad se desconectan y se pierden y esas son las relaciones que tenemos ahora, relaciones intrascendentes, poco profundas, poco arraigadas, pero que al final se llaman eso, soledad. Ese aislamiento social del que estamos hablando, pues es evidente. Ya no le interesan los amigos de carne y hueso, porque la vida cotidiana no tiene interés. No hay que salir con el aro, no hay que salir con las canicas, no, hay que aislarse en el cuarto para poder seguir jugando, para escribir en las redes. Ahí sí, mi like, mi avatar, mi proyección personal de mi idealización es lo que se va a representar en el juego, no mi verdad, no quien yo soy. ¿De acuerdo? Abandonamos las amistades que no están en el juego
Y cuando juegan, me deprimo, abandono las obligaciones, me peleo con la familia, me distancio. Y si a esto le sumamos la adolescencia, es un cóctel Molotov. Sueño, pero hombre, es que no duermo. Hay casos, que ya mostraré alguno ahora, que se ha muerto de no comer. Sé que es un caso extremo, pero por no comer le dio un ataque, por no dormir. Y bueno, eso pasa, cambian el día por la noche. Ya no hay ese tema de despertarse con el sol. No, el día con por la noche, porque ahí están solos y nadie les molesta. Aquí 2 casos nada más como referencia. Adolescentes con ciberadicción amenazaron a sus madres. Bueno, pues ahí está el niño emperador, ahí están los niños rata, que ya empiezan a llevar estas conductas al extremo, ¿no? O muere adolescente frente a computadora tras desvelarse jugando con videojuegos. ¿Qué? Sí, eso pasa. No dormía y no dormía. Han encontrado una niña igual, una niña pequeña, que empezó a bajar calificaciones, que estaba muy mal. Pusieron una cámara y es que se levantaba en las noches, a las 3 de la mañana ponía su computadora y empezaba a jugar. Y entonces se agotó y ahí encontraron que en realidad era una ciberadicta. Cuando hablamos de adicción, solamente recordar algunos conceptos básicos. Genera una obsesión, ¿de acuerdo? Apremiante, convulsiva, se vuelve en realidad unimodal. Todo gira en torno a la adicción. ¿Y qué consecuencias tiene? Bueno, pues se vuelve contra uno mismo, producen un placer y alivio que es tan cortoplacista que no nos permite buscar la trascendencia. Y es aquí donde encontramos un problema, porque ya no hay héroes, porque los héroes actuales les faltan 2 cosas, están deprimidos, están sin estimulación, pero no sin estimulación externa, sin estimulación interna. ¿Qué hacía que los héroes pudieran hacer grandes hazañas? Pues que el interés era grande, la motivación, pero esa motivación que nacía del corazón, que nacía del ideal. Por eso creemos que el ideal de un cristiano es la única esperanza para que todavía tengamos héroes. Consecuencias negativas, bueno, aspectos cualquiera, relaciones personales, pues las que sea, problemas, discusiones, comunicaciones interrumpidas. En el trabajo nunca llegan puntuales, siempre están buscando satisfacer la adicción, seguir jugando en cualquier escapatoria, donde hay una maquinita, donde puedo seguir jugando, donde me puedo enchufar, préstame tu celular. Y eso lo vemos aparentemente como normal, ¿de acuerdo? ¿Cuánto se gasta en videojuegos? ¿Cómo pega esto la economía del niño, de la familia, del adicto? Y bueno, ¿qué podemos decir? Estados de ánimo negativos, ya hemos dicho, actitudes defensivas, pérdida de autoestima. Es que hemos construido una autoestima sobre una irrealidad, sobre algo que no existe. Sentimientos de culpa. Y esto, por favor, hay que dimensionarlo, porque no todo se da en un solo grado, ¿no? Esto es que porque mi hijo juega un videojuego, no, pero es paulatino, es que dimensionemos los extremos para que moderemos con firmeza el camino hacia ellos, ¿no? La salud física, bueno, ¿qué podemos decir, no? Trastornos de apetito, insomnios, tantas cosas que esto provoca. Un segundo signo distintivo de que hay una adicción es la falta de control. Esta conducta adictiva no hay manera de controlarla. La actividad se busca permanentemente. Se requiere grandes dificultades para romperla, pero siempre hay esa creencia de que se puede controlar, como pasa con la droga. En este caso, creen siempre que se puede controlar. Y hay esa peculiaridad en el adicto, que se siente omnipotente. En cualquier momento lo dejo, a mí no me afecta. Eso es como muy común. Y la negación que pasa con un borracho, que pasa con un drogadicto, es lo mismo. ¿Sí? Empiezan a haber problemas sociales, niegan las cosas. Aquí, como dice la droga, es una cuestión que no se puede controlar. Igual pasa con los videojuegos. ¿Sí? Empiezan a desconectarse, empieza a haber ese proceso mental de negar la adicción y entonces toma diferentes formas. Yo no tengo ningún problema, no es tan grave. Lo ignoramos, nos olvidamos. No, ¿quién no haría esto en mi situación? Lo mío no es tan grave, yo no estoy tan enganchado. Y ahí es donde los empezamos a encontrar. Yo lo he escuchado en que todos dicen, no, a mí no, yo juego un ratito nada más, ¿no? Sí, claro.
estamos creando exactamente eso. Estamos creando la estimulación natural, la que va a despertar la curiosidad. Este es otro tema que se quedará para el segundo punto, pero pensemos un momentito que la curiosidad es lo que despierta el pensamiento, es lo que dio nacimiento a la filosofía, y aquí les estamos saturando. Ya no hay esa curiosidad de quién soy, nadie se lo pregunta. Ese quehacer filosófico que nace en el niño con la exploración natural se anula completamente porque ya no hay razón. Ya me explicaron todo, ya me saturaron, solamente sigue dándome mi droga. Dejé de pensar. Empecé a no pensar. ¿Y qué consecuencias tiene el no pensar? ¿Qué consecuencias? ¿Por qué me afecta el no pensar? Pues vamos a entender un poquitito la naturaleza del ser para que nada más sepamos qué tan grave es la cosa. Cuando hablamos de un ser, la naturaleza dice que el ser, la naturaleza de cada quien es lo que cambia. Es decir, que los seres naturales nacen, crecen, se mueren, se vuelven calientes o fríos, pero para poder explicar este cambio, tiene que haber una causa primera, un primer principio que no muta, que permanece para que el ser siga siendo el que es. Entonces, en este principio de los cambios en aquellos seres que son vivos está en sí mismo. Son los seres vivos, son inanimados, plantas, animales, hombres, son cuerpos, pero en ellos hay algo más. Y esto es muy importante porque en la educación. Porque la educación actual nos dice que el cerebro es una masa manipulable, son sustancias, son transmisores, pero niegan el primer principio, que es precisamente el alma. Es decir, que el inicio del ser, la vida del ser, no es el cerebro, es el alma. El cerebro es el vehículo del alma, el corazón es el vehículo del alma, el cuerpo entero está al servicio del alma. Decimos precisamente eso, que la meta del cuerpo, la meta del organismo completo, tomada de toda esa unidad de órganos, es el alma. ¿Y cuál es el objetivo del alma? Pues conocer y amar, esencialmente. ¿De acuerdo? El cuerpo, por los olores, por los por el gusto, por el olfato, por el tacto, por todos los sentidos, va a conocer. Y esas operaciones de la inteligencia nos van a permitir percibir la realidad. Pero todas esas realidades están al servicio de la verdad cognitiva, de mi inteligencia pensante. ¿Por qué? Porque esa es mi propia naturaleza, que me diferencia de los demás seres y aplicaría entonces sí mente sana en cuerpo sano, ¿verdad? ¿Qué decimos de los videojuegos? ¿Mente sana en cuerpo sano? ¿Podemos explicarlo de esa manera? Como decimos, una parte del cuerpo bien puede ser de alguna manera el principio vital, el corazón, por ejemplo, pero no es el primer principio. Y aquí vamos a escuchar a Santo Tomás que nos dice en la Suma Teológica, una parte del cuerpo bien puede ser el principio vital, el corazón, no es el primer principio, pero en efecto todo ser en movimiento recibe su movimiento, pero como no podemos volver al infinito, es necesario que haya una causa de movimiento que no la reciba. El alma es, por lo tanto, el primer principio de la vida en el cuerpo, en el sentido de que es ella la causa del movimiento de todo el cuerpo, que es el alma, sin que éste se ponga en movimiento. Y si este pensamiento del alma lo relacionamos con San Ignacio, pues el hombre que está hecho para conocer, amar y servir a Dios, y mediante eso salvar su alma, pues entendemos entonces que el cuerpo está hecho para el alma está hecho para conocer, amar, y su mayor expresión será el conocimiento, y el conocimiento de Dios en su mayor y más perfecta expresión de para lo que sirve el hombre. ¿Qué nos diferencia entonces de las entidades angélicas? Nuestro pensamiento, estamos limitados, no somos espíritus, tenemos que pasar por el proceso intelectual, pero para llegar al alma. A diferencia, por supuesto, de los otros entes con almas finitas, como son los animales, las plantas, las rocas, y como lo explica también Santo Tomás, cada ente superior participa, en particular el hombre, de las demás almas. El hombre tiene una parte de las características de las almas inferiores, pero no es planta, no es animal, no es mineral, es hombre,
esta sustancia dual que precisamente manifiesta su perfección en el pensamiento, como hemos dicho hace un momento. Entonces, ¿qué somos? Pues somos precisamente el alma actuando por el cerebro para conocer y para amar. Eso es como la esencia que debemos estimular. Pero vamos entonces a encontrarnos, por ejemplo, exactamente lo mismo, que tenemos que entender la naturaleza de los seres. No es lo mismo una piedra que un perro. Y no lo puede ser precisamente porque el funcionamiento de una y otra es diferente. Una es inanimada y el control al que nosotros nos acercamos como entes nos lleva a ser precisamente mucho más observadores de uno, pero con los perros no podemos tratarlo igual que las plantas. Tenemos que respetar su naturaleza. Si yo tiro las piedras no pasa nada. Si yo pateo al perro me muerde, seguro que me muerde. Entonces el hombre no puede ir en contra de la naturaleza de las cosas. Es decir, que lo que él agrega, esa parte o ese arte artificial, se añade a la naturaleza. El hombre es solamente un auxiliar de esta y no la puede reemplazar. ¿Por qué? Porque el perro, porque cada ser tiene en la presencia de su alma lo que es su principio mismo de operación. Es perro. Y si no, metan la mano y les muerde. ¿Por qué no hacemos este respeto? ¿Por qué no entendemos lo mismo para con nosotros? ¿Por qué no respetamos nuestra propia naturaleza que tiene un fin? Ya lo hemos descubierto. Estamos hechos para eso, para conocer, amar y servir a Dios, para que precisamente esa potencialidad sirva a su Creador y se eleve el alma, pero no solamente en una oración, en la cotidianidad, en la observación. Platicando con un judío me decía algo muy bello, me decía, es que lo que me gusta, y miren que tristemente no era católico el que lo dijo, lo que me gusta de observar la naturaleza es que cada ser de la naturaleza alaba a su creador. Es una oración Yo le traje viviente. algo para que Alguien, María, podríamos apagar la... Ay. Tenemos un interruptor. Ay, no, pero no me cojas. Mari, ¿podrían apagar el micrófono? Mari. Después hablamos de eso. Mari, Además, tenemos algo pendiente. Mari, por favor. Mari, ¿podrías apagar el micrófono? Aproximadamente. No se está dando cuenta, Oscar. Si la puedes silenciar desde tu cuenta, eso ya. Muchas gracias. Bien, entonces, como resumen, decimos que el pensamiento es lo más propio del hombre y de su particular naturaleza. Entonces, educar será encontrar la perfección de lo que es capaz nuestra propia naturaleza, ordenada hacia Dios. Y esa particularidad es individual. No hay reglas generales, no hay reglas impuestas, como ahora se nos quiere hacer creer. Ahora cada niño, y ese es el trabajo del educador, es encontrar su naturaleza, la de ese niño, no la de todo el grupo. Por eso la educación del padre, por eso el tiempo que necesitan los padres para dedicarle a los hijos, porque no hay dos naturalezas iguales y porque a cada niño le ha dado un tiempo, una forma que nosotros debemos de estimular para que desde dentro nazca esa verdadera naturaleza completa, madura, creada por Dios y llevada por los padres a su mejor expresión. Tenemos entonces que el resumen es ese. Hay un déficit de realidad. No tenemos ahora en horas la cantidad de horas que cada quien pasa ante una pantalla, pero son muchísimas. Y eso tiene diferentes consecuencias, especialmente para el tema de la salvación. Si nosotros vemos primero que la verdad y la mentira se tratan como iguales, destruimos esa ética que nos permite diferenciar lo bueno de lo malo. Ya todo es relativo, ya todo emana de lo que yo quiera. Ahí puedo entrar, matar, no tengo una manera de dimensionar, no hay el orden enseñado por los padres, por la sociedad, sino que es lo que yo quiera, lo que a mí me nazca. Es esa individualización, es esa subjetivización filosófica aplicada a la práctica de la manera más perversa y de la manera más atractiva para un niño. Y nos olvidamos esencialmente de que esa inteligencia debe encontrar la imagen de Dios en la realidad de cada ser, en la realidad de cada planta.
Cuando nosotros recordamos cómo conocemos, hay dos maneras esencialmente. La revelación, que es lo que Dios nos ha enseñado, y lo demás es la expresión de Dios en los diferentes seres. Es la inteligencia, la razón al servicio de la fe y al servicio de lo que Dios le va expresando en la diversidad de los seres. Pero eso no está en la virtualidad. Ni Minecraft, ni Pac-Man son reales. No está puesta la huella de Dios en ninguno de esos seres porque no son seres, son virtualidades. En cambio, sí lo encontraremos en el río, sí lo encontraremos en la montaña, sí lo encontraremos en la belleza de tantas cosas que Dios nos ha puesto para nuestro placer, para nuestro aprendizaje y para que le conozcamos a través de las criaturas. Entonces, por eso ese déficit de realidad se vuelve grave. Necesitamos dar un contrapeso muy fuerte porque la dosis con la que nos atacan en este sentido es impresionante. Me dicen, por ejemplo, que en Japón hay niños que viven en un cibercafé, que comen sopa rápidamente, alguna cosa, pero para jugar lo más posible. Ganan dinero en el internet, con eso pagan su alojamiento, yo no lo sabía, y que están metidos 24 horas viviendo una vida virtual. ¿Qué tiene que ver eso con la posibilidad de conocer a Dios, a su creación, al prójimo? ¿Cómo se expresa la caridad hacia el otro, la preocupación por la necesidad de mi prójimo si estoy metido virtualmente y plenamente? Pero bueno, ya lo haré después, ¿no? Ese es el mito de siempre. No pasa nada. ¿Cuándo? Y empezamos con problemas de tiempo. ¿Qué pasa? No solo falta realidad, sino que estamos consumiendo la sustancia de la que se hace la santidad, el tiempo. Y aquí unas pocas frases, porque ya he hablado demasiado, nos van a decir y recordar lo que antes se sabía. Cuánto tiene de breve el tiempo de nuestra vida, tanto tiene de precioso, porque en cada momento podemos adquirir tesoros de méritos para el paraíso empleándolo con juicio. Mas si lo empleamos mal, cada momento podemos pecar y merecer el infierno. ¿Cuánto vale el tiempo para alguien que está pensando en su salvación? Aun cuando no se tratase de otra cosa que de una hora, ¿por qué habéis de perderla si acaso esta hora fuera la última que Dios os concede para llorar vuestros pecados y merecer la gracia divina? Que cada una de estas son expresiones de santos, por cierto. ¿Cuánto daría Opulón por un minuto para arrepentirse? ¿Cuánto daría cualquiera de las almas que están en el infierno por tener un segundo, un par de minutos, la distancia del puente al río para poder cambiar una eternidad? ¿Cómo echaríamos de menos los hombres a la hora de la muerte y aún más en la otra vida el tiempo que tanto despreciaron mientras vivieron en el tiempo? Es un bien que solo se encuentra en esta vida, ni en el cielo ni en el infierno. Por eso los condenados lloran sin cesar diciendo, si se nos concediese una hora de tiempo, pagarían a gran precio una hora, un minuto que se les concediese para reparar su eterna condenación, pero no conseguirán jamás esta hora ni este minuto. En la hora de la muerte nos recordará la conciencia el tiempo que hemos tenido para hacernos santos y a nuestros hijos. Del buen don o bien que te da el Señor, no dejes perder ni una parte, dice el eclesiástico. Viene la noche de la muerte cuando nadie puede trabajar. Caminad pues mientras tenéis luz, para que las tinieblas no os sorprendan. ¿Y qué pensamos cuando hay millones de personas, millones de horas desperdiciadas? Esto es realmente impresionante, increíble. O sea, no es que no se pueda jugar un momento, no es que no se pueda hacer unas sombras chinescas, pero vivir adentro de una computadora 24 horas, pero estar 7 horas, pero morirse por no alimentarse. ¿Qué está pasando? Estamos perdiendo el piso, estamos perdiendo la cabeza, estamos perdiendo sobre todo el alma. Y este es el resumen. Creo que los hijos nos piden ayuda porque los que tenemos que hacerlo somos los padres, los maestros, los educadores, y tenemos que llenarlos de realidad, de verdad, de lo bello, de lo bueno, de lo verdadero que Dios nos ha dado para que le reconozcamos y le adoremos. Esta realidad que se ve en los juegos, esa realidad que se expresaba antes con mayor sinceridad en un niño que corre, que juega, ahí se aprenden tantas cosas.
Entre los hermanos se aprende la paciencia, la humildad. No son el centro del universo que destruye mundos. Son el niño más que corre, son parte del equipo, son el que juega y se ensucia las botas por el otro y que compite de una manera sana. Creo que estas imágenes nos resumen un poquito la diferencia. Necesitamos realidad, necesitamos menos virtualidad y que el otro se convierta en un instrumento, no en un fin, como se está empezando a convertir. Finalmente, dejaremos esta última frase como parte del siguiente tema. Mamá, todo el mundo lo tiene. ¿Qué puedo hacer para que esto camine? ¿A partir de qué edad? ¿Cuánto tiempo? Yo creo que son cosas prácticas que podremos platicar, pero el día de hoy la plática ha llegado a su fin. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. ¿Alguna pregunta? No, muy interesante, Oscar. Muchas gracias por la plática. Creo que nos dejas picado con esta parte final para seguir platicando, ¿no? Sobre todo aquellas personas que tienen hijos o tenemos hijos que están en esta edad de jugar. Tienes razón, ahora la parte del videojuego se ha vuelto prácticamente esencial en la vida de los jóvenes y eso tiene riesgos enormes que no los vislumbramos tan fácilmente cuando lo pones así y sí, sí he escuchado también que en otros países rentan esta especie de burbujas para estar metidos 100% ahí en Internet. Entonces, al final creo que es un tema lo abordaste pues es muy actual y está cambiando mucho, ¿no? Entonces, pues te agradezco la plática. Yo creo que vale la pena el que hagamos una siguiente plática, pero abrimos el micrófono para alguna duda, pregunta, por favor. Bueno, por ahí en pantalla aparecieron unos comentarios, dando las gracias. Si nadie tiene alguna pregunta, que podamos aprovechar todavía Oscar, que está por este medio. Por acá dice María Teresa, mil gracias, súper interesante. Así que si alguien tiene algo, pues adelante, y si no, terminaríamos, Oscar, con una oración, como siempre. Bueno, perdón, yo no tengo ninguna duda, pero sí, la verdad, nada más para pedir que este tipo de pláticas se sigan promoviendo porque nos hacen mucha falta escucharlas, sobre todo a los que somos, este, pues educadores de ahorita cómo poder ayudar a los niños, a los jóvenes. Muy interesante, Oscar, de verdad, muchísimas gracias. Y por favor, pues que se sigan promoviendo este tipo de pláticas. Muchas Sí. gracias, muchas gracias por los comentarios. Sí, Vicky. Oscar, buenas noches. Dentro de lo que tú manejaste todo lo de la dopamina y eso que es una parte que se segrega, ¿no? En el cerebro, etcétera. La cuestión de manejar a los hijos en una situación real, de alejarlos de lo virtual y acercarlos a la realidad, ¿de qué manera puede uno, por ejemplo, también ayudarlos a que tengan más serotonina, cuestiones del buen humor, ese tipo de cosas también son parte de ayudarlos a la realidad y qué tan importante es la cuestión del saber reír, el buen humor dentro de este punto que nos has hablado? Creo que la plática tuya lo sabes más que yo, querida Vicky, pero es un equilibrio químico que se va generando precisamente por la disposición a la naturaleza, al disfrute, porque se va generando un estado de bienestar bioquímico que también está bastante estudiado, ¿no? Entonces yo creo que lo dices bien, es muy importante que exista empatía, que exista naturaleza, porque no se desequilibra, ¿no? En esta ocasión hablamos del desequilibrio que produce en el sistema bioquímico, pero esto tiene consecuencias en la depresión. Lo contrario sería precisamente una, un estado de reposo, de disfrute, de tranquilidad, pues va generando diferentes neurotransmisores que ahora quizá no tenga yo todo el detalle, pero
pero sí estuve en el análisis de algunos artículos, hablaba de todos los distintos procesos bioquímicos, algunos inclusive que dañan las neuronas cuando están manipulándose de esta manera, y la estabilidad de ella sería lo contrario, sería la manera de que hubiera mayor madurez emocional, mayor madurez bioquímica incluso, y que el cerebro se desarrollara correctamente, ¿no? Creo que vale la pregunta para la siguiente vez, porque hay cosas ya muy específicas que podríamos tocar en la siguiente plática. Gracias. En pantalla había una pregunta, Oscar, no alcancé a leer de quién, pero la pregunta sí. Decía si hay algo positivo en el uso de videojuegos, en el estar en el videojuego. ¿Hay algo positivo? ¿Hay algo que ganemos con esto? Es que la parte positiva depende del videojuego, porque generalizarlo es complicado. No solamente eso, sino que tiene mucho que ver con la moderación. Todo lo que hemos platicado también es un tema que tiene que ver con el abuso. Y ese abuso tendrá que ser modificado en la dimensión de que eso no te afecte, ¿no? Acuérdense que la regla es tanto cuanto. A mí no me afecta si el juego es un juego, por ejemplo, jugar fútbol, FIFA, mientras sea moderado, mientras sea un momento de esparcimiento, pues la ficción misma, por ejemplo, la ficción es una virtualidad, ¿no? Yo puedo soñar que soy, pero en realidad sería un tema de moderación, no es estar totalmente en contra, pero es que hay que romper primero los mitos de que la tecnología es ideal para la educación y de que todas estas cosas, porque aparte ya la ciencia misma lo admite, no son elementos idóneos para educación. Hay ciertas cosas, ciertos detalles en cantidades moderadas con determinados juegos, pues, tampoco tendría nada de malo. El problema es que la generalidad es que existe un abuso, ¿no? Y dice María Teresa algo interesante. Hay una psicóloga española, en realidad es una abogada, escribe un libro muy interesante que se llama Educación en la... se llama Educación en la... No es en la realidad, en el asombro. Educación en el asombro. Y esta educación en el asombro creo que será parte de lo que trataremos. Y es precisamente lo que decíamos. El niño vaya descubriendo las cosas como son, de la manera más sencilla, no agregándoles más. Eso va a permitir, mis hijas, les cuento algo, un día les compramos una caja con telas. ¿Y saben cuántas veces han jugado con ellas? Han sido carros, casas, vestidos, princesas. Entonces, esa es un poquito la idea, ¿no? Entonces, yo creo que hay que compensar. Yo creo que no podemos negar, porque ahora la virtualidad nos permite comunicarnos a todos, pero el abuso de las redes sociales, el abuso de los videojuegos es evidente. Entonces, yo creo que una pequeña moderación, un juego como un juego lúdico sencillo, no tendría nada de malo. Tampoco es que caigamos en eso. Nada más que pasan horas y horas y horas y estamos perdiendo el tiempo, la salud, la salvación. Y eso sí es peligroso, ¿no? Yo creo que la moderación en un juego determinado, pero también hay que tener mucho cuidado porque ahora hay juegos que parecen inocentes y los padres nos confiamos. Se ve un caballo y después entran a un bar y las mujeres, y entonces entonces hay que tener mucho cuidado porque en realidad hay muchos juegos que escandalizan. FIFA, un poco de tiempo, no tendrá nada de malo, ¿no? No caigamos en esa exageración, pero poco, moderado y algunos juegos, ¿no? El problema es que eso no existe, eso sería una manera, leía un artículo que lo dice de una manera clara. Es como darle las llaves de un Ferrari a un niño y decirle, no corras. O como dejarlo a la mitad de un mercado y decirle, desarrolla tu conciencia, espacio, tiempo. Perdón, es que él no está capacitado para tomar esas decisiones. Y eso es lo que hacemos. Lo que a lo mejor para un adulto no sería nada malo, probablemente para alguien que no tenga la madurez, no solamente psicológica, sino también espiritual, ética, que ya tenga una madurez razonable, pues no tendrá el mismo efecto una cosa que otra. Esa noción de realidad, esa noción de trascendencia y esa noción de verdad no es lo mismo en un adulto maduro que en un niño que apenas se está formando. Es una pequeña dosis, no le haría daño, pero hacerlo como se hace ahora, yo creo que sí, ¿no?
debe ser, ya hablaremos, pero nos va a sorprender, y esto no es un tema ni de tradición ni de catolicismo, son los tiempos que hablan los psicólogos para no dañar el cerebro. Nos sorprenderá cuando nos enteremos de los tiempos que nos están manejando. Son impresionantes, ¿no? De entrada, a los niños pequeños es no una pantalla. Supieron que precisamente Baby Einstein tuvo que quitar todos sus productos porque no eran demostrables los fines que nos presentan. En el tema de las tecnologías de educación es lo mismo, y lo veremos en la siguiente plática. Siempre buscamos que el iPad, que los pizarrones, que hay toda una gran cantidad de mitos en torno a estos neuromitos, de los que hablaremos la siguiente vez, y que nos van a decir cómo creemos que la tecnología nos va a dar más de lo que nos da. Creemos que el cerebro nos va a dar más, y eso creo que será muy interesante. Pero lo vamos a dejar para la siguiente vez, porque si no ese tema sería largo y nos empezamos a meter en lo que ahora se nos conflictúa un poquitito, ¿no? Dice María Teresa, es cierto, los grandes directivos de Silicon Valley tienen a los hijos unplugged. ¿Por qué? Porque necesitan primero desarrollar afectos, desarrollar seguridad, para después acercarse a la tecnología y ver a la tecnología en su verdadera dimensión. ¿Correcto? Perfecto, Oscar. Pues muchísimas gracias por esta plática tan interesante. Ya estás comprometido para la siguiente. Y también me comentabas, estabas en el desarrollo de un artículo. No sé si lo terminaste o cuando lo termines nos los puedas compartir para poder distribuirlo, ¿no? Con todo gusto, claro que sí. Pues señores, muy buenas noches y vamos a rezar, ¿les parece? Perfecto. Hacemos la oración para terminar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Cristo Jesús, yo reconozco por Rey universal, todo cuanto ha sido hecho ha sido creado para vos. Yo pecador, repito de nuevo. Oh Cristo Jesús, yo reconozco por Rey universal, todo cuanto ha sido hecho ha sido creado para vos. Ejerced sobre mí todos vuestros derechos. Renuncio a Satanás y a sus obras y me prometo hacer triunfar vuestros derechos y los de vuestra iglesia. Divino corazón de Jesús, yo os ofrezco mis pobres acciones para que el reino de vuestra paz se establezca en el universo entero. Así sea. Por el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias y buenas noches.